¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 7:30, estamos en directo aquí en Elche 7 Televisión, punto de encuentro en el que hoy vamos a debatir, vamos a centrar hoy el debate sobre la educación. Queremos ver de qué manera se está adaptando el sistema educativo también a los cambios sociales, a los cambios laborales, porque se están produciendo, lo hemos debatido aquí en debates anteriores, en puntos de encuentro de semanas pasadas, cómo las empresas están demandando una serie de profesionales que no terminan de encontrar y por tanto queremos ver de qué manera la educación se debe de adaptar o se está adaptando ya está en ese proceso de adaptarse al nuevo mercado laboral. Y también queremos analizarlo desde el punto de vista del inicio de la educación, porque lo comentábamos hace unas semanas, informábamos de ello porque está ahora abierto todo el proceso de matriculación en todos los niveles y anunciaba la concejala de Educación, María José Martínez, que se han producido 600 vacantes en infantil. Sigue en los procesos de matriculación habiendo una baja natalidad, lo que está produciendo a su vez que queden más plazas libres cada año. Y sobre todo ello vamos a debatir con expertos en educación, profesionales de la educación que llevan muchos años trabajando en ello, y uno de ellos y un ejemplo es Nacho Llop, que es jefe del área de educación del Ayuntamiento de Elche, más de 40 años o 40 años, en torno a 40 años trabajando en la educación. Nacho, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas tardes, sí, gracias. Tenemos también con nosotros a Gertrude Guillén, que es orientadora de la Devesa School. Gertrude, muy buenas tardes. También tenemos a Jesús Román, de la Academia Ripollès. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos a Joaquín Parejo, que es jefe de estudios del IES Sisto Marco. Muy buenas tardes. Pues con ellos vamos enseguida a analizar la situación de la educación, que primero vamos a establecer el debate con este resumen. Nos encontramos en pleno periodo de preinscripción y preparando la matriculación escolar del próximo curso. Va a comenzar en septiembre. Es un momento ahora mismo complejo para las familias. Aquellas con niños y niñas pequeños deben elegir centro y esperar a que se les adjudique plaza en aquel elegido o en alguno próximo al lugar de trabajo o residencia. Todo un puzzle que cada año se convierte en una verdadera prueba de engranaje entre oferta y demanda, que debe contar con las variables de cada situación concreta. El baby boom de la década de los 60 está cada vez más lejos de volver a repetirse. La evolución en España de la edad media de entrada en la maternidad por primera vez no ha cesado de incrementarse en el periodo comprendido entre 1975 y la actualidad. De hecho, la edad media a la que las mujeres tenían su primer hijo en 2020 era de 31 años, es decir, 6 años más que en 1975. Esta evolución ha afectado de manera muy importante al sistema de educación pública, que debe adaptarse y construyó en aquel momento colegios sin parar entre los años 70 y 80 y que 30 años después debe hacerse flexible a esta nueva realidad. Hay menos escolares, pero además otro tipo de necesidades. Otro proceso propio de estas fechas es decidir los estudios para los jóvenes que terminan la enseñanza obligatoria y deben optar por las distintas posibilidades que se ofertan. Bachillerato para después acceder a un grado en la universidad o alguna de las variadas posibilidades de la formación profesional, que tampoco descartaría continuar después el camino en la universidad. Se trata en este caso de empezar a trazar su futuro y para ello se realizan charlas y talleres de orientación para ayudarles a elegir a edades muy tempranas, muchas veces, sus primeras perspectivas de futuro y de empleo. Aquí se ha producido otro tipo de cambio que no tiene tanto que ver con el descenso de la natalidad, sino con el cambio del mercado laboral y de la formación profesional. Hace 30 años parecía obvio que el que valía para estudiar casi se veía abocado a la universidad, salvo que tuviera una vocación muy marcada por otro tipo de formación. La universidad era además el camino por el que se intentaba conseguir un buen empleo. Esto ha cambiado. Según los datos de 2021 del Observatorio de la Ocupación del Servicio Público de Empleo, la tasa de empleabilidad de la formación profesional se sitúa hoy en día en el 42%, mientras que la tasa de empleabilidad de los universitarios es del 38%. La educación debe adaptarse a todos estos cambios en infraestructuras, en estudios, en formas de aprender, sociológicos, todo ello con un ritmo acorde a la evolución de una sociedad cambiante. De todo ello hablamos hoy en Punto de Encuentro.
Pues sobre todo ello vamos a empezar a hablar. Hablaba en este vídeo que hemos empezado a escuchar sobre que este proceso de matriculación ha comenzado y, Nacho, yo te pregunto a ti directamente, que eres el que más tiempo y en que más procesos has vivido de matriculación. Lo comentaba la concejala de Educación, María José Martínez, 600 vacantes en el último proceso de matriculación en infantil. ¿Esto ha venido pasando en los últimos años? Sí, lo habéis reflejado bien en el vídeo. En los años 80 necesitábamos prácticamente un colegio nuevo cada año. Y nacieron un montón de colegios, el Festa, el San Crispín, el Joanot, el Ausias. Posteriormente seguíamos a los principios de los 90, Mariano Benlliure, Sánchez, Guarner, Jorge Guillén, interminable. Pero a partir de los 90 y pico empezó la curva de natalidad descendente, y la necesidad de aplicar la LOCSE con el tema del incremento de alumnos de secundaria. Con lo cual muchos colegios desaparecieron, como el Festa, como el San Crispín, como el Joanot, como el Nid del Alba, como el San Agatángelo. Hubo un montón de colegios que desaparecieron. Algunos se intentaron reconvertir en instituto y fracasó bastante la cosa, porque el San Crispín y Joanot los intentaron convertir en el Joanot y tuvieron que hacerlo nuevo, igual que en el Nid del Alba. Es decir, luego posteriormente llegó la llegada de inmigrantes y se provocó otra vez una situación en que los colegios que tenían 3 líneas educativas y las habían perdido, volvieron a retomarlas, ¿vale? Entonces actualmente, por los datos que están viendo y que María José aportó, estamos en un proceso otra vez de ir cerrando unidades. Colegios que tenían 2 líneas educativas, ahora solo tienen una, y muchos colegios con el susto de ay, que me van a cerrar, ¿no? Entonces es un proceso que se ha dado cíclicamente, que entiendo que posiblemente se dé y que tendríamos que aprender del pasado para no cometer errores, quiero decir, para a lo mejor mantener líneas educativas, pero no cerrar alegremente colegios porque nos pueden volver a necesitar, y no reconvertirlos fácilmente porque tienen difícil reconversión. Un colegio es un colegio y es difícil reconvertirlo en un instituto o en otro tipo de centro, ¿no? Entonces estamos en un momento, en ese proceso de bajada fuerte de natalidad, de vaciarse los colegios y de incrementarse por el otro lado los institutos. Quiero decir, esa bajada por un lado supone un incremento muy fuerte en los institutos y en los estudios, fundamentalmente de la formación profesional. Hemos pasado de 4 gatos en formación profesional a que seguro, no tengo los datos últimos, pero más de 6 o 7.000 alumnos en la formación profesional en Elche. Casi 8.000. Claro, y de las 23 familias profesionales, no sé si son 16 o 17 familias las tenemos en Elche. Entonces, es una situación como muy dinámica y que hay que ver en toda su perspectiva, ¿no? Y hay un elemento que se ha mantenido como bastante constante, que es la educación infantil, que tuvo un impulso muy fuerte con la LOCSE, las escuelas infantiles, que entre las de consellería, las municipales y las autorizadas, suponen un colchón para las familias iniciarse en ese proceso de escolarización, ¿no? Educativo. ¿Notáis también esa evolución que comenta Nacho, tanto en infantil, en la DEBESA, en la formación profesional? ¿Notáis esa evolución? La notamos. Bueno, en el Sisto Marco no la notamos todavía porque no tenemos la etapa de infantil. Es un centro de secundaria. Ahí lo que, como dice Nacho, notamos un aumento de la demanda, ¿no? El Sisto Marco está con más de en torno a los 1.500 alumnos, 170 profesores, es decir, tenemos 2 turnos, nos falta incluso instalaciones con el COVID hemos tenido que utilizar salón de actos, hemos tenido que utilizar, en fin, que las instalaciones es uno de los puntos que tenemos que mejorar. No lo estamos notando, si esto continúa, seguramente, sobre todo en la parte de la enseñanza secundaria obligatoria, cuando llegue esta evolución de infantil, que ha comenzado en infantil, cuando llegue pues notaremos algo. Lo que también es cierto es que los ciclos formativos, como decía Nacho, pues se nos quedan en lista de espera. En algunos de ellos, sobre todo en los de administración y gestión, en instalaciones eléctricas, que además tienen una colocación casi del 100%.
y en diseño y producción de calzado, en patronaje y moda. Hay ciclos que tienen una demanda muy alta en robótica y automatización, otros que, como el del calzado, que tenemos ahí una cuenta pendiente y que además es un sector que necesita mucha mano de obra, mucha formación, técnicos cualificados, porque hay un relevo generacional, pero hay una cuestión cultural todavía, que el alumnado no quiere estudiar calzado. Sí que se completa, se llega casi a completar, pero casi pues de personas que no han podido entrar en otro ciclo formativo, que al final deciden y que al final muchos de ellos han encontrado su profesión y han encontrado su futuro, porque los que estudian calzado van a tener empleo 100%. Entonces, lo que estamos notando es eso, un aumento de la demanda. En el Sisto Marco, ya por tema de cabida, no hemos solicitado más ciclos. Como decía Nacho, de las 25 familias profesionales, 20 se ofertan en Elche. Tenemos una que es la de edificación y obra civil, construcción y obra civil, que está desactivada, la tiene el Ministerio de Él, está desactivada, creo que se tendría que activar. Y de las que quedan, pues son madera y mueble, cerámica, que no tenemos aquí, está en Castellón, tenemos el tema de artesanía, que tampoco tenemos nada aquí, la marítimo pesquera, que tampoco tenemos nada, está más en Santa Pola, y la única que nos quedaría quizás es la familia química, que por el tema de componentes de calzado, de adhesivos, de cauchos, etcétera, quizás esa familia sí que sería interesante que estuviera, como la familia audiovisual, que la tuvo el Instituto de la Asunción, pero que jamás se montó, no se implantó. También esa oferta se tiene que ir adaptando a la demanda de las empresas, ahora hablaremos de ello. Sí. Jesús, ¿tú también notas esa evolución, sobre todo dentro de la formación profesional? Claro, y lo curioso que, como dato que se puede aportar con los datos que refleja la concejalía, es que el año pasado habían en grado superior, y lo curioso es eso, que en grado superior habían 1.800 alumnos en grado superior, y este año hay más de 4.000. O sea que los ciclos de formativos de grado medio más o menos se han mantenido, pero que lo curioso es que la titulación de técnico especialista que otorga el grado superior pasan de 1.800 a más de 4.000 alumnos, con lo cual es un punto muy interesante de inserción laboral el cursar un ciclo formativo de grado superior. Incluso en grado medio más o menos se ha estabilizado. El año pasado eran 2.700 y este año pues son eso, cerca de 3.000 alumnos en grado medio. Pero el boom sobre todo ha sido en grado superior, de 1.800 a más de 4.000 alumnos, con una serie de especialidades. Incluso este año se han implantado, estamos hablando a nivel no de mi centro, sino a nivel global, las especializaciones, el máster de formación profesional, que tenemos 3 en Elche, la Torreta, está como en mecánica de vehículos de híbridos y tal, y en el Severo Ochoa, la ciberseguridad, y Big Data, o sea que son especialidades que ya no es solamente la AFP como asignaturas o profesiones manuales, sino que una serie de profesiones ya de ciberseguridad, de Big Data, que son muy interesantes y con prácticamente inserción total. En grado medio, nosotros, en mi centro de grado medio, estamos ahora finalizando las prácticas y casi un 45% de alumnos ya les están comentando de quedarse a trabajar, un 45% de alumnos, con lo cual es un punto, ya digo, muy importante, claro. En la Devesa hacéis FP online en el centro en Valencia, ¿verdad? Sí, en el Grupo Sobre Educación tenemos semipresenciales de diferentes familias. Sí que es verdad que sí que estoy de acuerdo que hay mayor de alumnos interesados, pero por lo que yo veo de mi alumnado, ¿no? La experiencia es que sí que hay un proceso de orientación que es largo, ¿no? Para conocerse y decidir. En mi experiencia es que sí que hacen más, o sea, mayoría el bachiller y la universidad, pero sí que es verdad, observo que ese máster que hacen después de la universidad a veces es máster más un ciclo formativo superior, es decir, que quieren esa parte práctica de los ciclos que les parece a los alumnos muy interesante, a la vez que también pues hacer un máster de especialización. Ese cambio sí que lo he visto. Es decir, yo creo que esto también tiene que ver, como comentábamos en el vídeo, que ha cambiado la imagen sobre la formación profesional, ¿no? Antes parecía que la gente que iba a la formación profesional era gente que no tenía las capacidades suficientes como para llegar a una universidad y por tanto se quedaba en la formación profesional, y ahora ha cambiado completamente la imagen. La formación profesional es casi necesaria, ¿no? Es casi necesaria. Ha cambiado totalmente el paradigma.
Los técnicos superiores hay que tener en cuenta que es ya una enseñanza superior. Están los módulos profesionales, que son lo que llamamos, lo que serían las asignaturas o materias, están expresados en créditos ETCS, igual que en la universidad. La nueva ley orgánica de formación profesional que se publicó el 1 de abril, pues establece un desarrollo de las posibles convalidaciones entre universidad y ciclos formativos, de tal forma que hay un trasvase más ágil entre los ciclos superiores y la universidad. Actualmente también existen convalidaciones, pero cada universidad, digamos, tiene sus criterios, ¿no? Hay universidades privadas que te convalidan 1 año y medio y la Miguel Hernández, por ejemplo, te convalida 2 o 3 asignaturas, ¿no?, por un ciclo superior. Entonces, el tema de la percepción que se está teniendo de los ciclos superiores, estamos notando también en el Sisto Marco cada vez matrícula de graduados universitarios que vuelven a un centro de secundaria a hacer un ciclo superior, por esta inserción laboral que tiene, ¿no? Y hemos tenido este año una graduada en periodismo en la UMH, que ha hecho Administración y Finanzas y que está haciendo ahora la FCT, la formación en el centro de trabajo, que es una de las características, digamos, más brillantes de los ciclos formativos, que es la dualidad que tiene esta formación. Se forman tanto en el centro como en la empresa. Siempre ha sido dual desde la LOSE, por el módulo de formación en el centro de trabajo, que han sido 400 horas obligatorias o 380 en el grado medio, pero es que después con el sistema de FP dual se ha ido ampliando, se ha añadido de 400 a 1.200 horas más a lo largo de los 2 cursos, es decir, que hemos tenido alumnos que han estado 1.600 horas de prácticas en los 2 cursos. Indudablemente son candidatos a quedarse en la empresa porque conocen ya los procedimientos de la empresa y tienen ventajas ambos. El alumno porque aumenta sus capacidades profesionales, sociales, aumenta su inserción laboral, y la empresa porque crea cantera, atrae talento, porque la FP Dual, los que enviamos a la FP Dual son gente muy motivada por la profesión, y además reducen enormemente los periodos de adaptaciones, que son gente que ya conoce los procedimientos y por tanto una vez acaban los contratan y no tienen ningún periodo de adaptación, continúan. Yo creo que lo que tiene de atractivo la formación profesional es que es una formación eminentemente práctica, ¿no? Efectivamente. Al contrario que a lo mejor la universidad, que no vamos a demonizar obviamente la universidad, que es una formación también muy necesaria para quien quiera cursar esos estudios, pero la diferencia quizá que existe entre la formación profesional y la universidad es que la formación profesional te facilita muchísimo más la práctica, ¿no? Y estás a lo mejor más preparado para lo que es el mercado laboral. Claro, y además se diversifica mucho, quiero decir, es capaz de adaptarse a las necesidades y realidades sociales y económicas. Yo me acuerdo que cuando se hacía el mapa de la FP, a Elche no se le puso en absoluto turismo, porque Elche no atisbaba ninguna referencia al turismo, era el calzado, era la industria, y posteriormente se ha tenido que poner ciclos de turismo. La capacidad de la FP de adaptarse a las necesidades, igual que el ejemplo típico de Valencia del artista fallero, que tienen un ciclo específico para el artista fallero, ¿no? Entonces, esa capacidad de adaptación yo creo que le falta a la universidad, quiero decir, se queda más en un aspecto más amplio, más global, pero la FP busca soluciones y de hecho las empresas creo que los quitan de las manos porque realmente da salida. Y hay un elemento, evidentemente cuando nace la FP, la Ley General de Educación, iban los que no tenían graduado, era siempre el negativo. Con la LOCSE se le da un aspecto positivo, pero es que además ha llegado un momento en que la FP se queda convertida en, no es que sea más fácil, yo no hago bachillerato, hago FP porque es más fácil, no, es que me es más fácil porque se adapta realmente a mis intereses, con lo cual, mientras el bachillerato me puede resultar mucho más estéril, en ocasiones hay otros chavales que no, que se vuelcan locamente, la FP me puede resultar muy vital, muy fácil, ¿vale? No es que sea para los que no saben estudiar, sino que se adapta muy bien a la gente, ¿no? Sí, porque tiene más motivación, claro, están haciendo algo que les gusta. Entonces, claro, la implicación del alumno es mucho mayor, claro. Sí, el alumno que ha fallado el bachillerato porque a lo mejor ve esas asignaturas más académicas, más formalistas, no tiene idea de
progresar estudios en universidad, pues den en una parte de una rama de la formación profesional algo más atractivo para sus gustos, sus preferencias, y después tienen ya, claro, el enfoque directo del mundo del trabajo. Porque el chaval o chavala que sí que quiere hacer una cosa concreta, y yo quiero ser juez, tiene claro, quiero decir, qué tipo de estudios humanísticos tengo que estudiar, qué bachiller tengo que estudiar, y se vuelca a ello. Pero el que a lo mejor tiene otro tipo de intereses, a lo mejor encuentra la salida ahí, porque además es que tenemos de todo, es que lo coge todo, es que como ciudad, desde lo deportivo hasta lo industrial, hasta lo manual, hasta, bueno, la informática, muy bien, quiero decir, que lo tiene todo, ¿no? Puntera, claro que sí. Sí, yo quería añadir que sí que es verdad que hay alumnos, ¿no? Si empezamos con esa orientación, ¿no? Concretamente puedo hablar de mi centro, ¿no? Que si empezamos en tercero de la ESO, yo la inicio como orientadora en tercero de la ESO, en esa búsqueda, ¿no? De conocerse, de esa hoja de ruta, ¿no? De lo que quiero, ¿no? De investigar, ¿no? Investigar en universidades, charlas profesionales, en su propia familia, hacer preguntas pues interesantes, ¿no? De decir a su familia, amigos, primos, ¿no? De qué es lo que más te gusta de tu trabajo, ¿no? Sí que tienen esa hoja marcada para seguir ese itinerario, ¿no? De quiero pues estudiar medicina, enfermería, derecho, ¿no? Para ya hacer ese camino hacia bachiller, y por otra parte otros alumnos sí que es verdad que quieren la parte más práctica, ¿no? Y van a la parte de ciclos formativos, ¿vale? Entonces sí que veo que el conocerse el alumno, ¿no? E incluso intentar hacer prácticas, ¿no? Antes, ¿no? De la toma de decisión de irme a bachiller, antes de la universidad, por supuesto, ¿no? De lo que quiero hacer, les hace definirse pues su futuro, ¿no? Que quiero llegar a ser para hacer el camino, ¿no? Adecuado para ellos. Eso es lo que yo Porque, ¿qué os trasladan los estudiantes? Estudiantes sobre todo que se encuentran ya en ese proceso de tener que elegir, de tener que escoger, ¿qué os trasladan? Supongo que hay mucho temor, ¿no? En dar ese paso de tener que escoger el futuro, pero ¿qué necesidades tienen? ¿Qué miedos tienen? ¿Qué dudas tienen en ese sentido? Son muy jóvenes. Bueno, el paso a los ciclos formativos se puede hacer desde la ESO al grado medio, pero se puede también retrasar. Hay gente que acaba bachiller y dice, pues mira, es que me interesa este ciclo formativo, que es superior, que me gusta este ámbito, y además después que tengo acceso directo a la universidad, puedo hacer la parte esta específica que faltan, por si la nota de corte, decir que sí que puede seguir la vía académica también. Y tengo alumnos brillantes que a veces han elegido un ciclo formativo porque les interesa. Normalmente cuando una persona hace bachiller es porque busca un grado, porque ya tiene una visión, ¿no? Pero pues sí, a veces tienen pues esa angustia, ¿no? de saber, no lo tienen claro, ¿no? Hay otros que sí, que quieren ser médico y van a por ello, ¿no? Y que luego también tienen procesos de frustración si no lo consiguen, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Bueno, ahí las orientadoras, sí, en el caso del centro, pues tienen que hacer un papel importante, ¿no? También para... Hay de todo porque, por eso, hay tanta variedad, es decir, hay ciclos formativos, muchas familias, hay grados, dobles grados, entonces hay tanta variedad que no saben. Ahí está el perfil del alumno de lo tengo claro, sí, ¿vale? Y va ese objetivo, el alumno que lo tiene muy claro y de repente cambia, ¿no? Escucha una charla, hace una sesión o investigación y ya no sabe lo que quiere, el que le gusta todo, el que no sabe nada. Entonces por eso es tan importante, ¿no? Iniciar ese proceso de orientación desde tercero y finaliza en segundo de bachiller, ¿no? Con prácticas, con jornadas, para que ellos se vayan conociendo, ¿no? Y esas competencias, ¿no? Es decir, porque incluso hay titulaciones, ¿no? Que no existen hoy a día de hoy, es decir, que se van a crear, otras desaparecen, y sobre todo trabajar con ellos, pues eso, esa mente abierta, el entusiasmo, ¿no? Y las competencias, ¿no? En ese sentido. Porque el sistema educativo en estos momentos está enfocado correctamente hacia esta evolución de la que estamos hablando, de hacer más atractiva la formación profesional, de elegir en cursos ya anteriores pues asignaturas que te puedan ir guiando hacia lo que realmente quieres ser en un futuro, esas optativas que a lo mejor lleguen mucho antes de lo que llegan ahora. ¿Está bien enfocado el sistema educativo en ese sentido? Bueno, ahora hay unos cambios legislativos, de hecho ahora, bueno, estamos trabajando con borradores todavía, a estas alturas estamos trabajando con borradores, pero ahora en primero y en tercero de la ESO y en primero de bachillerato hay cambios. En los ciclos formativos todavía no, pero la ley orgánica de formación profesional también prevé
cambios. Por ejemplo, sabemos que existe una formación profesional para el empleo y una formación profesional educativa, ¿no?, que es la llamada reglada. Bueno, pues esto, la nueva ley de FP las va a unificar y va a crear un sistema modular que ya existía, de tal forma que va a crear como seis niveles, ¿no? El nivel A es la acreditación de parte de una competencia. El nivel B, acreditación de una competencia profesional. La competencia profesional ahora mismo es lo mínimo que se puede acreditar. Una competencia es parte de una cualificación profesional. El nivel C es un certificado de profesionalidad que ya tiene una validez para el empleo laboral, no tiene una validez académica para ir subiendo como en el sistema educativo. El nivel D son los ciclos formativos, tanto de la básica, grado medio y grado superior, y el nivel E los cursos de especialización que comentaba Jesús, que en el caso del grado medio, que también se van a crear, se han creado algunos, será un título especialista, y en el caso del grado superior, máster de formación profesional. Esto está cambiando, y está cambiando también, bueno, la formación profesional, entramos en la cuarta revolución industrial, ¿no?, en la era de la digitalización, del Big Data, y por tanto ahí estamos teniendo también cambios importantes. Se han creado programas muy interesantes en los que el Sisto Marco estamos en todos. Al final nos va a dar un infarto, ¿no?, porque al final tanto estamos en la red Novici, que la red Novici resulta que en esperanto es innovación, y ahí hay 4 programas. Está el programa de Qualitas, que lo venimos realizando desde el año anterior, que es acreditar la experiencia laboral de las personas que han trabajado toda la vida pero que no tienen acreditada su experiencia, ¿no? Pues tenemos comisiones de acreditación de las 3 familias, del textil, confección y piel, que somos el único centro que acredita competencias en toda la Comunidad Valenciana, electricidad, electrónica y administración y gestión, de tal forma que una persona que tiene experiencia laboral o formación no reglada puede ir allí, presentarlo, se le acreditan competencias, puede conseguir un certificado de profesionalidad, y además se le asesora de qué formación necesita para continuar en el proceso formativo y conseguir un título, ir a la universidad, etcétera. Estamos en el programa de emprendimiento, de EMPREN, que se está creando. La FP siempre se ha trabajado por proyectos, como dices, es muy práctica, ¿no? Pero ahora se ha cambiado el paradigma y se buscan proyectos intercentros. Entonces estamos trabajando, se están creando redes con el programa EMPREN de centros que trabajen el emprendimiento en el alumnado de formación profesional para crear la creatividad, la innovación, crear empresas o ser intraemprendedores, ¿no? Modificar elementos de la empresa que haga que mejore, ¿no? Estamos también en el periodo, en eso estamos ya en la red Novici, estamos también en el periodo de información de Innovate, que es todo el tema de la digitalización en los ciclos formativos, y el programa Qualitas, que ya tenemos procedimientos normalizados, pero queremos acreditar con la norma ISO 9001, con una auditoría externa e interna, que esos procedimientos se ajustan a esa norma, ¿no? O sea, estamos en un procedimiento, bueno, y lo último que estamos es el FP Cloud de la nube, que también vamos a entrar. Hoy hemos tenido una reunión y vamos a entrar, que consiste en, bueno, la Consejería también ha establecido una serie de convenios con Amazon, con Google y demás. Consiste en que podamos utilizar laboratorios en la nube para todo el tema de la inteligencia artificial, el Big Data, es decir, la industria 4.0. Eso es importantísimo en los ciclos formativos, porque bueno, hoy he estado hablando, por ejemplo, a Rosana de Picolinos, y resulta que la parte de almacén la tienen con inteligencia artificial. Es decir, que todo esto vamos a incorporar también una máquina de corte automático. Hasta ahora hacíamos con corte manual o corte de troquel. Vamos a incorporar una máquina de corte automático pequeñita, porque la grande que nos cedió una empresa no cabe allí, no cabe. Si cuando queráis vais al taller y lo veis, es un taller antiguo, y bueno, estamos renovando a falta de bueno, porque sabéis también que solicitamos en su día ser CRN del calzado. La última fecha que nos dieron fue en diciembre de 2019, que el Consell aprobó la creación del Centro de Referencia de Calzado, pero queda un convenio con el Ministerio de Educación, de la Comunidad Autónoma, y el Ministerio de Educación, que no sé qué cláusulas pasa ahí, que no termina de encajar. Y de momento pues vamos solucionando hasta que eso se resuelva. Evidentemente, igual que el Sisto,
conforme tuviésemos aquí más centros de FP, están igual de ilusionados, de emocionados y a la vanguardia de todo. Quiero decir, si tuviéramos aquí al Severo, si tuviéramos aquí la Torreta, que se ha convertido gracias al Vicente Verdú en centro de referencia. Es decir, que todos los centros de FP han dado un vuelco. Lo que en los años 80 estaban los de bachillerato, los 3 centros que había en Elche de bachillerato y los de FP, es decir, han dado un vuelco que es un espíritu innovador como que tira perfectamente. Efectivamente, hay mucha ilusión también decir que estamos en la red de centros de excelencia, son 30 centros en la Comunidad Valenciana y 3 son de Elche. Nosotros estamos cada uno está por un sector, nosotros estamos por el sector del calzado, el Severo Ochoa está por un sector de un ámbito de la informática y el Tirán Loblán, el que hay al lado está por el tema de una parte de turismo, ¿no? Y bueno, es otra red de centros de excelencia que también buscan pues trabajar en red, y estamos con un proyecto ilusionante para 2 años, lo hemos enviado a la Consellería, se denomina Calcemat, en el que lo coordina el Sisto Marco, pero van a intervenir 6 centros de toda la comunidad, y con 6 familias profesionales diferentes. Se trata de hacer un calzado adaptado a una persona con discapacidad. De tal forma que un centro escanea el pie tiene escáner, escanea el pie de la persona. En el Sisto Marco nos encargamos de hacer toda la horma. Otro centro que tiene robótica e informática, nosotros también la tenemos, pero hay otro centro que ha entrado, va a ver toda la sensorización, el cóter va a ser de Alcoy, temas tejidos inteligentes, en fin, vamos a hacer un proyecto que si sale bien lo vamos a vender después al sector productivo. Vais a necesitar estudiantes y profesionales todo eso lo van a trabajar los estudiantes y los profesores, con trabajo colaborativo con 6 centros en red. Yo también quería aportar 40 años dan para mucho y también para que no se piense que es estanco totalmente. La formación profesional y la universidad no se decide, quizás en algún momento sí, pero hay circunstancias en la vida de las personas que a veces no te gradúas en bachillerato, y yo casualmente, claro, tengo muchos ejemplos en ese sentido, que no han terminado el bachillerato, en primero de bachillerato se salen, están cansados, agobiados, circunstancias múltiples, familiares y personales, les impiden terminar, y han hecho grado medio, les hemos motivado, se han enganchado, y casualmente yo hace ya años ya viví una situación extraña, ¿no? Claro, porque no tienes el bachillerato, haces un grado medio, les engancha, les motiva, se gradúan en grado medio, pasan a grado superior, y yo sin saber ya que seguían su vida en una graduación de ADE en la universidad, pero sí, estos son 2 alumnos míos, claro, como 2 alumnos, claro, pero no había perdido la pista de ellos, ¿no? Y se graduaron en ADE, claro. ¿Cómo es posible? Claro, ¿por qué? Porque a veces las circunstancias familiares no hacen bachillerato, pero te gradúas en grado medio, continúas, es decir, que no hay 2 vías totalmente estancas, hay más permeabilidad. Si tú por cualquier circunstancia no terminas de bachillerato, no pienses que ya la universidad se te cierra, ¿no? Muchísimos casos, después ya pasa, es un camino quizás un poco más largo, tienes unos años más, pero durante esas fases también de la vida tienes unas titulaciones de grado medio, técnico especialista, incluso después se han graduado en la universidad, y yo digo, no solamente son esos casos que casualmente vi en estas circunstancias, pero muchísima gente, claro, muchísima gente sin tener el bachillerato han terminado una carrera universitaria. Pero quizá por lo que comentábamos, claro, ¿no? Que estás en bachiller, claro. ¿Por qué tengo que estudiar lenguas si lo mío es la ciencia pura, ¿no? Entonces, la necesidad de ir adaptando todo esto. Claro, y estás agobiado, y en las circunstancias te imposibilitan terminar, y después ya, con una motivación, viendo otro camino, y llegas igual también con otra situación. Llegas por otra vía, pero no solamente, yo digo, muchos casos, ¿no? O sea, que después ya han graduado, hombre, pues chico, pues estupendo, porque claro, te has visto ese sentido, y otros se han quedado a mitad de camino con otro trabajo, de las circunstancias, pero que no hay tanta separación entre FP y universidad, ¿no? Hay más unión incluso de la que parece. Hoy en el Severo Ochoa han hecho una rueda de prensa porque han presentado una nueva plataforma que se llama Spy Virtual, en la que los jóvenes sobre todo pueden pues consultar, tienen herramientas a su alcance para poder formarse, para poder emprender, para poder conocer de qué manera introducirse en el mercado laboral, y comentaban la importancia de las sinergias entre el mundo laboral y el mundo formativo. Es necesario al final, ¿no?, hacer un diagnóstico, que es lo que se ha hecho con esta herramienta, hacer un diagnóstico
de lo que se necesita en Efectivamente. cada ciudad, en cada territorio, de lo que demandan las empresas para poder configurar al final la educación, ¿no? Claro, efectivamente. Hay un elemento, la Ley General de Educación intenta con la secundaria obligatoria que sea secundaria obligatoria, quiero decir que todo el mundo llegara a un nivel educativo. Y han habido muchos tropiezos, hay mucho abandono escolar. Y lo que está posibilitando la formación profesional básica es recoger, uno de los problemas que tiene la sociedad es que haya chavales y chavalas, hombres y mujeres del futuro, que se descuelguen del sistema sin ningún tipo de titulación, sin ningún tipo de formación. Y eso se nos da, por ahora, por desgracia, demasiado fracaso escolar aún, de abandonos en tercero de secundaria. Yo creo que la formación profesional básica, que ha nacido después, eso es un elemento que está pudiendo reenganchar a jóvenes que se habían salido del sistema y un poco siguen a lo mejor muchas veces el camino que decía Jesús. Una vez que le reenganchas con un tipo de interés, con una posibilidad y le abres una puerta, lo de la formación ya no se queda como algo etéreo, que qué rollo, sino que me posibilita meterme en la sociedad, ¿no? Porque luego está programas de labora y programas de tal que intentan repescar a esa gente de 20 años que no tiene nada, que no tiene formación, los centros de adultos, recoger a la gente que no tiene el graduado en secundaria, y es mucho más laborioso, más costoso, económicamente también y emocionalmente para la sociedad, tener que reenganchar a esa gente que con la formación profesional básica lo está posibilitando. Y yo creo que hay una apuesta de la administración porque todos los centros educativos tengan, que no sé si este año ya tendrán ya. No, nosotros la hemos tenido, sí, la vosotros tenemos muchos sí, años. digo todos, porque no, todos no los tienen, todos no eso, tienen, todos no para tienen. que reenganchen, ¿no? Para que Todos sea no un tienen. instrumento de reenganche y que posibilite ese tipo de formación y ese engancharse con eso. Yo creo que es muy importante el papel. Yo creo que también sería importante, ¿no?, en los cursos inferiores, ¿no?, tercero, cuarto de la ESO, yo llevo a cabo un proyecto que es de Sour Experience, que son prácticas que las iniciamos en cuarto de la ESO y en bachiller, por lo que decía Jesús también, de que una vez que han investigado y han elegido, ¿no?, pues bueno, unas titulaciones que le gustan, ¿no?, que hagan esas prácticas. Nosotros tenemos convenios con diferentes entidades aquí en Elche, ¿no?, que pasen una mañana, varios días, horas, depende, ¿no?, de lo que han elegido. Por ejemplo, yo quiero, no sé si me gusta la odontología, el camino de salud, pues que vayan a una clínica, que estén ahí viviendo el día a día, lo bonito, ¿no?, lo complicado, ¿no?, y que hablen con esas personas especialistas, al igual que si tiene duda, pues bueno, en otra materia, pues así. Y eso hace, ¿no?, que sigan la ruta, ya sea ciclo formativo, bachiller, o si bachiller, pues finalmente no, porque yo intento que sea, ¿no?, esos convenios desde cuarto de la ESO hasta en bachillerato, y pasan esas jornadas durante el curso escolar. Y la verdad que les confirma, o incluso yo quiero ser veterinario, desde pequeño hace esas prácticas y dice, me ha gustado mucho, pero no, he confirmado que no. Para mí es un éxito, es decir, descartar algo y ya hace otra ruta de investigación. Es muy interesante, sí. Eso también tuvimos esa experiencia durante 3 cursos específicamente para la ESO. Yo quiero ser abogado, porque llegamos un día a un despacho de abogados y oye, pues sí me gusta, oye, no, que me cambio. Son experiencias muy interesantes porque les hace ver y les clarifica un poco, ¿no?, eso que vía seguir, porque son edades complicadas, con muchas ¿no?, como las hormonas en marcha, y a veces es difícil tener una vocación ya de tan joven, ¿no? Y estas experiencias son muy interesantes de esta manera. Y se acercan a la realidad, al día a día, es decir, a ese mundo, ¿no?, laboral. Ya no es leerlo, ¿no?, una jornada de orientación o un profesional, sino ven la realidad del día a día. Tocar la puerta, enfrentarse y pasar allí pues una jornada. Yo supongo que en casos como el Sisto, como la academia, estáis en contacto con las empresas para la búsqueda de esas prácticas, pero también para que os trasladen, pues me falta este tipo de profesionales, sobre todo en el calzado, que lo han comentado en diferentes ocasiones, la necesidad de determinados profesionales que no se encuentran si no hay una formación concreta, ¿no? Y en ese sentido tenéis que estar en contacto directo y constante con el mundo empresarial. Estamos en contacto directo con las empresas porque tenemos el módulo de formación de centro de trabajo, que es obligatorio. Todos los alumnos tienen que ir
a las empresas. Además, este año en materia de diseño nos han felicitado porque los alumnos van preparados ya en diseño 3D, en el ICAT 3 de Inesco, que hemos logrado conseguir por fin las licencias, ¿no?, que era complicado, en Rhinocero, en fin, Illustrator, Photoshop, en fin, que han quedado bastante contentos. En materia de calzado, tiene una complicación añadida. El calzado busca una formación casi a la carta. Por eso iniciamos en el 2016, fijaros, el proyecto de centro de referencia nacional del calzado. En la familia textil hay 2 centros de referencia, el de textil está en Barcelona y el de calzado estaba libre. Digo, pues el centro de referencia de calzado, que es una institución al servicio de los sistemas de FP para analizar las necesidades formativas, se crea un consejo social en el que están representados los empresarios, los trabajadores y la administración. Es el mejor elemento, la mejor institución para ver qué necesidades formativas hay a través de los departamentos de observación de la realidad, para ver qué necesidades formativas, y el consejo es el que decide qué formación realizar, dónde, cómo, y etcétera. Entonces, muchas veces los industriales del calzado no quieren esperar 2 años, ¿no? Necesito montadores de puntas, que es una de las profesiones, digamos, más demandadas ahora. Es muy especializada, se cotiza muy bien y necesitan un curso de montadores de puntas. Bueno, pues por eso intentamos crear el Centro de Referencia Nacional, para observar qué necesidades tiene, iniciar las instalaciones si son necesarias, la ampliación, que de hecho el Ayuntamiento nos cedió o reservó el suelo que hay detrás del Sisto Marco para una posible ampliación y crear un centro de referencia nacional, que tampoco se sabe nada, o ver dónde se hacen, porque si no se pueden hacer allí en el Sisto Marco, porque el taller que tenemos está ocupado ya por la formación profesional reglada, pues a ver si se puede hacer en una empresa, pero bueno, eso tampoco se ha creado el CRN. Sería muy interesante para el sector. He estado también en los Corts Generals, ahí en las ponencias que están haciendo de análisis, pues también he estado, lo estoy siguiendo todas las ponencias que están realizando, y en todas se habla de la necesidad de formación, de la necesidad del relevo generacional, etcétera, pero bueno, ahí seguimos y no tenemos eso solucionado. Entonces, las salidas que tienen, el SERVE parece ser que ya no tiene tampoco una formación para el empleo relacionada con el calzado. Hay otro problema, que es el tema de las cualificaciones profesionales, que están unidas al textil, y que hay que separarlas, y el INCUAL pues no las separa, por tanto no se pueden hacer contratos, no se pueden hacer cursos relacionados con ese determinado certificado de profesionalidad, no se puede realizar contratos para la formación y el aprendizaje antiguo, que ahora tiene otro nombre, formación y alternancia, porque no los puedes asociar a una cualificación profesional, y hay problemas que si estuviera el CRN pues tendrían una solución y un campo de actuación mucho más rápido y más eficaz. Yo añadiría, además de las competencias profesionales que nos felicitan a la empresa del nivel de los alumnos, lo que sí que me enorgullece también es la valoración humana, ¿eh? O sea que la puntualidad, la seriedad es también muy importante. Puedes saber mucha contabilidad, mucho marketing, muchas nóminas, pero que lo que nos felicita sobre todo es la formación humana, la seriedad, la puntualidad, y eso a veces cuesta casi más enseñar que la propia contabilidad. La informática, sí, muy bien, muy bonito, pero la seriedad, el conseguir que el alumno asista, que a veces, es que me explota, pero ¿cómo es posible que hacer 8 horas? Y esa motivación humana es también tan gratificante o más que la propia de los componentes formativos de informática, de nóminas, de seguros sociales, todo es muy bien, pero tiene que ir complementado con un valor humano, ¿eh? Sí. Con una asistencia, con una seriedad, que eso es importante, y hoy en día casi cuesta más eso que la propia contabilidad o la informática. ¿Y ese valor se sigue transmitiendo en los colegios, en los institutos, o se ha perdido un poco? ¿Ha habido un poco de desafección? Yo, tal como están las cosas, tal como lo estamos viendo en la televisión todos los días, lo del maltrato, lo del bullying, lo del tal, yo creo que habría que recuperar eso de educación en valores que se destrozó. Es decir,
nos hace falta en la escuela, nos hace falta en los centros formativos ese aspecto que dice Jesús, el aspecto más asertivo, más humano, más de valores de una sociedad positivo, ¿no? Inclusiva, feminista, de lo que queráis, ¿no? Pero que se eviten esas atrocidades que cada vez se están produciendo más, cada vez en edades más tempranas, y son nuestros chavales que están ahora en la secundaria. Son chavales de 15, de 16, de 14 años, de 17, los que vemos en los periódicos y en las televisiones de que han hecho esos desmanes, ¿no? Y creo que hace falta una reflexión social y por parte de la administración, de los partidos políticos, de inyectar una dosis de valores, de moral, de como le queramos llamar, porque si no se nos va a ir de las manos. Porque lo que dice Jesús, puede ser muy buen contable, pero si eres un Aragán, no vas a funcionar. No solamente, te doy paso ya, Gertrude, no solamente en la convivencia con el resto, sino en la convivencia con uno mismo, porque también la Fundación ANAR daba datos hace una semana de que había aumentado preocupantemente el suicidio infantil, el suicidio entre adolescentes, y creo que es algo en lo que hay que poner el foco y que también los institutos, los centros educativos tienen un papel en esto, ¿no? Sí, a ver, yo discrepo un poco. Sí que la salud mental es algo que hay que trabajar, y más a raíz de lo que hemos vivido, ¿no?, con esta pandemia, pero sí que es verdad que los colegios, compañeros, ¿no?, psicólogos, trabajamos mucho desde infantil, ¿no?, el tema de la educación en valores, es decir, que sean inteligentes emocionalmente, ¿no?, es decir, que el día de mañana, o sea, lleguen a lo que lleguen en la universidad, ciclos, el camino, pero sí que es verdad esa educación, ¿no?, en valores, saber estar, tolerancia, empatía, es decir, hay que trabajarlo desde pequeños, que realmente es la continuidad también desde casa, ¿no? Y sí que creo que los colegios, ¿no?, trabajamos mucho esa parte. Concretamente a raíz de esta pandemia se ha trabajado más, es decir, los miedos, la cohesión de grupo, porque ha habido ahí un aislamiento, ¿no?, social, que ha creado también esa ansiedad, ¿no?, muchos miedos, y creo que a nivel de salud mental creo que sí que hay que trabajarlo cada vez más, es decir, nos tienen que formar a todos, ¿no?, a toda la comunidad educativa, pero sí que los valores, yo diría que sí que se están trabajando. No he querido decir que no se trabajarán, sino que nos falta mucho, y habrá que inventar más cosas, porque hay que llegar a las familias, que son el núcleo fundamental de cómo nos llegan los chavales. Cuando un chaval llega y con 10 años le dice a la maestra, tú no me mandas, viene de una carga de casa. Quiero decir que la escuela ya no, por desgracia, ya no es el centro emisor del valor, del saber, sino que la familia, la sociedad se encuentran como de forma muy autónoma, que ellos deciden, ¿no? Sí, habría que mirar qué pasa. Hay que retomarlo, no digo que no se trabaje, que sé que se trabaja de siempre, pero que hay que retomarlo porque se nos está escapando. Sí, hay que ser constante, hay que seguir trabajando. Y lo que él ha comentado, lo que ha puesto sobre la mesa salud mental, de los suicidios que se están poniendo sobre la mesa y este tipo de cosas, son debidas a muchos factores, aparte de que sea adolescente o sea destrellatado, es que los chavales se encuentran muy presionados, a lo mejor, se encuentran muy acosados, y tenemos que trabajar más la empatía entre ellos, tenemos que trabajar más ese sentimiento de que evitar la palabra, por decirlo así, del chivato, ¿no? Quiero decir, igual que en la sociedad ya nos está calando que si yo denuncio a una persona que está maltratando a su mujer, no soy un chivato, no soy un valiente, sino que soy un valiente. En los colegios y en los institutos nos hace falta también vender que el chivato no existe, que es el valiente el que defiende a un compañero o compañera, ¿no? Y eso aún, el chivato aún existe, ¿no? Los colegios y los institutos hacen mucho y les falta a veces más instrumentos y más herramientas, pero hacen mucho. Yo me acuerdo cuando en Elche empezó las inocentadas de principio de curso. Y me acuerdo que los institutos todos en una reunión de una comisión de escolarización se pusieron de acuerdo. Me acuerdo que en un instituto en concreto, como los nuevos entraban 3 días más tarde, advirtieron a los antiguos alumnos: el día que entren estos, os vamos a grabar. Y se pusieron 4 profesores con cámaras de vídeo. Os vamos a grabar. Al que pillemos
en un mal gesto, expediente y a la calle. Claro, los tenían a todos firmes ese día. Claro. Entonces, claro, los centros, cuando se ponen a la labor y tienen instrumentos, funciona la cosa, y ahí es una batalla que tenemos ahí toda la sociedad, ¿no? Hay que hacer fuerza en hincapié en los equipos de mediación, en el plan de convivencia escolar, Claro, y hacer fuerza en y esos... Sanidad tiene que intervenir con personal especializado, porque no puede ser de que un orientador escolar sepa de todo. Quiero decir, no va a saber sobre salud mental, sobre orientación escolar, sobre pedagogía y sobre el currículum, ¿no? Y al la profesorado adaptación, también, y al quizá. profesorado, sino que tendremos que incorporar, igual que se está hablando de que hay que incorporar los técnicos de integración social a los institutos para mediar, tendrá que Sanidad ver de qué forma tiene centros de referencia de salud mental con especialistas y que puedan tratar y abordar estos temas y orientar a los orientadores, a los tutores y sobre todo la prevención también, claro. Porque ¿qué herramientas tenéis en los centros para poder combatir el acoso, el ciberacoso del que también se habla, o casos más graves como los que comentábamos de intentos de suicidio? ¿Qué herramientas tenéis los centros para...? Bueno, ahí tenemos la comisión de convivencia, que las orientadoras que también van generando estrategias de educación en valores. En los ciclos formativos también hay módulos profesionales, es decir, los ciclos formativos no se buscan solamente las competencias profesionales, sino también las habilidades blandas, ¿no? Las competencias blandas de la empatía, del trabajo en equipo, de la resiliencia, eso hacemos mucho hincapié. Todo eso hacemos mucho hincapié, porque son alumnos que de luego tienen que ir a las empresas, tienen que tener un comportamiento adecuado, y una atención al cliente adecuada, una puntualidad, una actitud adecuada a esa. Entonces todo eso lo trabajamos mucho desde módulos específicos, como por ejemplo el de formación e integración laboral, que tiene una parte de habilidades blandas, y luego pues en la ESO y en el bachillerato a veces utilizamos mucho también profesionales externos que vienen a dar charlas continuamente a los alumnos de la ESO, en educación sexual, en educación en valores. Tenemos charlas continuas. Y proyectos y de los proyectos alumnos de Somos Mar y Unidos, y hacen vídeos, y para que, claro, prevenir todo eso se trabaja mucho. Sí, en la DBSA concretamente igual hacemos charlas, prevención, somos 3 psicólogas en cada etapa, hacemos mucho hincapié en los tutores, el plan de acción tutorial, charlas de prevención, el equipo de mediación, que son alumnos voluntarios que bajan a dar sesiones dinámicas a infantil y primaria, alumnos de diferentes etapas, sobre todo secundaria y bachiller. Y luego también hacemos hincapié para esa prevención, que se acerquen a la realidad local de Elche, ¿no? Que hagan voluntariado social en Abrazo de Luz, Asilo, ¿no? Y eso también les hace, ¿no? Ver conciencia, ¿no? de esa sensibilidad, esa empatía, ese trabajo en equipo, esa colaboración. Al final hay unos cambios sociales que hay que atender, y hay que atender desde la educación, que es uno de los pilares fundamentales en el crecimiento personal y en el crecimiento de cara al mundo laboral. Joaquín, Jesús, Gertrude, Nacho, os agradezco que hayáis estado esta noche con nosotros haciendo un poco un diagnóstico de la situación educativa que tenemos sobre todo en el municipio. Gracias por estar esta noche. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y a ustedes les espero la próxima semana aquí en un nuevo programa de Punto de Encuentro, donde hablaremos ya sobre política, sobre actualidad política con los representantes de los diferentes partidos municipales. Gracias por estar con nosotros.